Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y reflexionamos sobre el libro de los Números. Estamos al final del libro de los Números, prácticamente en el capítulo 33. Queremos mirar al final del itinerario cómo se nos presenta. Ya hemos mirado, pero queremos reflexionar y subrayar un poco sobre el primer punto, ¿verdad? Dos indicaciones. Y el primer punto nos dice la expulsión de los pueblos paganos con el objeto de prevenir la desviación de la fe a sus cultos idolátricos. Recuerden que ya hemos dicho y hemos estudiado bastante sobre la cuestión de la idolatría. Incluso aquí tendríamos que entrar un capítulo todo de un estudio sobre lo que significa la idolatría en la Biblia. Recuerden que la experiencia del exilio, cuando ellos van a Babilonia en el 586, Nabucodonosor los destierra hasta Babilonia, ellos comienzan a reflexionar y es allí donde se comienza a ordenar o a pensar por lo menos y a elaborar seriamente la Biblia. Es un repensamiento sobre todo el camino de comunidad. El camino del Cajal, se dice, ¿verdad?, en hebreo. Cajal quiere decir comunidad. Cajal quiere decir asamblea. Cajal quiere decir iglesia. Vean que dice la Cajalina. Entonces, en hebreo, ¿qué quiere decir la piwasum, verdad? Pero, como siempre, donde existe un líder o los líderes de la comunidad. Como siempre, en cualquier grupo humano. Tenemos que pensar, ciertamente estamos en el 586 antes de Cristo, entonces también uno tiene que meterse en el contexto histórico, cómo pudo haber sido ese líder que estaba al frente de la comunidad, cómo pudo haber actuado el que estaba al frente de la comunidad. Seguramente que así entre comillas lo vamos a decir, eran un poquitito más dictadores, ya es ¿verdad? O sea, hay que estudiar, hay que mirar el contexto histórico y cómo se desarrollaba. Pero aquí parece que de cierta manera, si ellos caen en el exilio, sí puede ser por una dictadura de parte de la monarquía, en donde no existe un escuchar al pueblo.
De ahí también es interesante lo de los griegos, pero eso ya es posterior, ¿verdad? Los griegos dejan su influencia en el 333, cuando comienzan con Alejandro Magno, ¿verdad? Pero aquí estamos en el 586 a.C. Entonces ahí comienza la democracia, el poder del pueblo, el kratos, el gobierno, ¿verdad? Y todo esto es interesante que nosotros pensemos y que veamos. Aquí tal vez era mucho más difícil todavía, pero en fin, cada pueblo va adelante y cada pueblo también poco a poco se hace respetar en la medida en que va creciendo en sus valores y en sus criterios. Y es desde ahí donde tiene sentido la religión, porque la religión lo que ayuda y quiere hacernos entender es de lo elemental y lo fundamental que nosotros tenemos y hemos recibido en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia existencia, lo que conforma al hombre como tal, ¿verdad? Entonces la Biblia lo va explicando con diferentes géneros narrativos. Así, por ejemplo, para decir que somos limitados, utiliza la palabra Adamá, y por eso nos llamamos Adán. O para decir que somos seres trascendentes, que buscamos mucho más allá, lo trascendente, buscamos algo que nos pueda realizar como personas, realizarse, y no ser siempre dependientes de las cosas que nos rodean o de las personas que nos rodean, sino que vivir en comunidad, en cajal, ser eclesia, ¿verdad? Vivir entonces de los valores y elementos comunitarios. Y entonces así vamos entendiendo y va apareciendo el nefesh, ¿verdad? Porque el nefesh es la misma esencia de Dios, significa peñan de yara pitucue. Es la fuerza de Dios que ya está dentro de nosotros, diría San Agustín. Bueno, aquí entonces ellos están preocupados por la cuestión justamente de una desviación de la fe, porque siempre el dividir a la comunidad nos lleva también a una desintegración. Primero se van desintegrando los valores, y cuando se desintegran los valores, se desintegra todo el aspecto social. Cuando se desintegran los valores, se dan cuenta cuánta corrupción, ¿verdad?, de nuestro país. ¿Y por qué eso? Y porque hay una desintegración total de los valores, de los elementos que nos tienen que hacer vivir como comunidad. Y entonces cada uno mira solamente lo suyo o pone enfrente de todo como jerarquía de su valor personal, no en la comunidad, solamente su bolsillo, ¿verdad? Solamente su platita. Y entonces incluso después pone por encima también, influenciado por otras filosofías, por otros pensamientos. No sé, alguno puede tener el pensamiento maquiavélico, decíamos, que aquí no le interesa, dice, los medios, sino que lo importante es llegar, dice, a mi propio fin, lo que yo quiero. Si yo quiero ser presidente, y bueno, y le voy a hacer cualquier cosa, le voy a pisotear a todo el mundo, el asunto es que yo con mi plata, con mi fuerza, con el poder, voy a llegar hasta ahí. Y así, cualquiera de las cosas que nosotros queremos, lo hacemos así, pisoteando a los demás. Bueno, eso estoy dando un ejemplo simplemente. Ahora miremos el segundo tema o la segunda indicación antes de entrar a esta tierra prometida. Es la distribución de la tierra según el número de miembros de las tribus y familias, con el propósito de que exista una repartición justa. Se mira al aspecto de justicia, se mira al aspecto justamente del desarrollo del pueblo, de la persona, ¿viste? Que es la comunidad. Entonces pensamos todos juntos, ¿verdad? Yo puedo ser un gran multimillonario y tener una mansión, pero enorme, y vivir 1 o 2 personas ahí adentro, pero en una gran mansión. Pero después yo puedo ir también a uno de esos asentamientos donde suelo ir, visitar a la gente, y veo que ahí están 11, 12, y tienen 1 o 2 piecitas, ¿verdad? Afuera de su cocina y su bañito allá al fondo, ¿verdad? Y encima hay todo yo apá, como decimos. Y bueno, aquí entonces distribución de la tierra, distribución de las riquezas. Pero estos son los valores que nosotros tendríamos que como comunidad pensar. Claro que nosotros escuchamos en tantos discursos, ¿verdad? Discursos políticos, hasta incluso en discursos religiosos también algunas veces escuchamos estas cosas, ¿verdad? Como que decimos que vamos a hacer cosas, que vamos a meternos y vamos a procurar y le vamos a dar trabajo. La gente con los trabajos, le vamos a dar trabajo. Vamos a hacer puestos de trabajo. Pero para mí donde me da puestos de trabajo, andar educación. Y entonces, ¿de qué te sirve? Tener un poco de platita, gasta para cervecita o en otras cosas, ¿verdad? Plata, poder y placer, famoso. Plata, poder y placer. Y entonces se dan cuenta que la
religión es religarte y decir un poco, a ver, ¿quién soy yo? Porque la Biblia en el fondo te está preguntando o te está ayudando, es un libro pedagógico, a hacerte esta pregunta, ¿quién soy yo? Ante la naturaleza, ante mí mismo y después ante Dios, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y cuando nosotros nos religamos, cuando tenemos nuestra religión con los valores que nos hacen apuntar hacia la comunidad, hacia los valores de una realización plena como persona, pero que está en función de la comunidad, ciertamente que vamos a entender esto segundo que dice. Vamos a hacer toda una distribución, pero así, equitativa, ¿verdad? Vamos a hacer una distribución que nos sirva a todos. Yo alguna vez escucho, ¿verdad? Cuando yo hablo de estas cosas, alguno me dice, padre, pero peago iñate, yo peando un va posei, peango itabu y peango reme ere ishuve. Cierto, estoy de acuerdo, es así mismo. Pero vamos a preguntarnos el por qué es así esa persona, ¿verdad? Y seguramente es porque no le dimos oportunidad, la oportunidad suficiente. Claro que algunas veces es mucho más difícil. Algunos cuando grandes se les da oportunidad y bueno, algunos aprovechan, ¿verdad? Y pueden crecer y salir de esa situación. Otro, ni Weber tirano, no cambia Weimar, ¿verdad? Porque ya su chip, ¿verdad? Su mentalidad y tal vez se acostumbró a ese estilo de vida, ¿verdad? Y así sucesivamente. No es fácil la vida. Y por eso que aquí está el aspecto comunitario. Es la comunidad que se tiene que organizar. Es la comunidad la que tiene que pensar. Y por eso decíamos en los programas anteriores cuando hablábamos que ese capítulo 2 de San Marcos es interesantísimo, ¿verdad? Porque ahí habla que 4, dice, vienen y le llevan a ese paralítico para presentarlo a Jesús que lo va a sanar. Entonces quiere decir que es la comunidad la que está responsable de hacer caminar al paralítico, de hacer caminar a aquella persona que está en esa necesidad. Hemos acá un ayuda lleva, pero opeya ahí que tú has oye pues hija eño, ese veru pie voy a lleva. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Hasta ahora, este es el último viaje apostólico del Papa. Antes de la pandemia, en el mes de noviembre de 2019, Francisco pudo cumplir con uno de sus sueños de juventud, visitar Japón. Era el destino que quería como joven jesuita, pero por sus condiciones de salud, sus superiores no se lo autorizaron. Aquel viaje dejó mensajes e imágenes muy impactantes de parte del Papa, tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Francisco visitó los lugares exactos donde fueron lanzadas las bombas y llegó a conocer a alguno de los supervivientes. El Papa clamó entonces contra la posesión de armamento nuclear. Con convicción, deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas. Se cumplen ahora 75 años de la masacre de Hiroshima. Un 6 de agosto cayó allí la primera de las bombas atómicas. 3 días después, el 9 de agosto, fue lanzada la segunda que asolaría Nagasaki. El Papa no se olvida ni de lo que vio en Japón ni de esta fecha y por eso ha enviado un mensaje a las autoridades de Hiroshima. En él reitera que la posesión de armas nucleares es inmoral. Asegura que para que la paz florezca es necesario que todos los pueblos depongan las armas de guerra, especialmente las más poderosas y destructivas, las armas nucleares. Por último, Francisco invita a escuchar siempre las voces proféticas de los supervivientes de la catástrofe, porque son, dice, una advertencia para nosotros y para las generaciones futuras. Deseo reiterar. Hoy la fidelidad es líquida y la crisis que vive la vida consagrada es la misma que se vive en las familias. Con esta afirmación, José Rodríguez Carballo describe el contexto de una realidad de la Iglesia, el abandono de la vida consagrada por parte de religiosos.
De acuerdo al secretario del órgano vaticano para los institutos religiosos, en 2019 se registraron 1.600 bajas. Dice que se debe principalmente a 3 causas: crisis de fe, crisis en la vida en comunidad y crisis en la afectividad. Esta es la que generalmente en los papeles aparece como primera causa. Un religioso que se enamora de una chica o una religiosa que se enamora de un chico. Bien, es un hecho. Pero hay que ver por qué y cómo se ha llegado a eso. Y se ha llegado, en muchos casos, esto aparece clarísimo, por la falta de una fe concreta, real, por una falta de vida fraterna profunda. Identifica estas causas como la punta del iceberg de la situación e insiste en la necesidad de profundizar en la formación y en el discernimiento afectivo. La vida consagrada no es para todos, ni todos son para la vida consagrada. Y el voto de castidad es algo que se hace libremente, pero una vez hecho hay que intentar ser coherentes y no podemos buscar subterfugios. Ante esta realidad, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada del Vaticano ha presentado el libro El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia, un texto que está enfocado en 3 grandes puntos. En el primero es un poco la mirada a la realidad. El segundo es una invitación fuerte a tomar en serio la responsabilidad de cada uno en esta fidelidad y perseverancia a la que nos llama constantemente la Iglesia. Y el tercer capítulo es puramente canónico. Este último capítulo ofrece las pautas y normas para la separación de un religioso de un instituto. Monseñor Rodríguez Carvallo es uno de los promotores de este texto e insiste en la necesidad de profundizar en el discernimiento vocacional. Que la vida consagrada no sea un refugio y una huida del mundo. Es una opción de vida que debe ser hecha con responsabilidad y seriedad. Un estilo de vida del cual el mundo necesita un fuerte testimonio de alegría, coherencia y esperanza. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
marchiré cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. El tercer punto que se nos indica aquí de las dos indicaciones antes de entrar a la tierra de Canaán, justamente se les dice, mira que la distribución de la tierra tiene que ser equitativa, de acuerdo, según el número de miembros de las tribus, según el número de las tribus. Y también según el número de familias, con el propósito de que exista una repartición justa. Con el propósito de que exista una repartición justa. ¿Y cómo nos es difícil vivir esto? ¿Cómo nos es difícil a nosotros, verdad? Dar a cada uno lo que le corresponde en justicia. Tal vez decimos, y bueno, a este le vamos a dar eso nomás porque va a desaprovechar, y tabigoí, no tiene educación. Si esta hace plata, siga todo a explotar, siga todo entero, vaya a un garú, vamos a potapea. Bueno, sí, eso es mirando así directamente, pero ¿qué hacemos para sacar a los otros de esa situación? Tampoco tiene que ser, la solidaridad no es simplemente también darle el pan, pero luego no le das la educación, porque entonces estamos haciendo un asistencialismo. El asistencialismo no nos educa, no nos ayuda a salir. Ustedes saben que muchos gobiernos, ¿verdad?, que se metieron en el asistencialismo. Entero vea un sueldo, entero vete a un sueldo, mío va a un sueldo donde, ¿por qué? Porque dicen no tienen trabajo, no tienen esto, no tienen aquello, no se puede hacer nada. Sí, hay momentos así críticos, ¿verdad?, en toda nación, en el mundo, en el aspecto de la economía, ¿verdad? Eso también es frágil y no es fácil. Hay que estar muy atentos, ¿verdad? Pero claro, cuando uno está educado, después también va a tener, esa es la arma, ese es el método apropiado y el mejor, ¿verdad?, que nosotros podemos entender para salir adelante. A pesar de que muchas personas no lo hacen con esos medios, ¿verdad? Pero el que hace con otros medios no está haciendo, como dice aquí, lo justo, lo que corresponde. Está haciendo un baretepe o está haciendo de acuerdo a su conveniencia o incluso está robando, es una forma de robar eso. Y bueno, por eso insiste el autor sagrado y dice, no se puede hacer así. La distribución de la tierra, según el número de los miembros. Cuando hablamos de distribución de la tierra, anilaña pensape y pensemos allá entre los campesinos que no tienen tierra, los campesinos que están sin un pedazo de lote donde trabajar, etc. No pensemos simplemente en eso. Y tampoco pensemos simplemente en expropiar a fulano y darle a todo el mundo, ¿verdad?, la tierra. Si es que después no le vamos a dar lo que les decía al inicio, la educación. Es decir, dale los instrumentos. Cuando nosotros queremos que la gente salga adelante, lo que tenemos que hacer es dar los instrumentos para que esa persona después pueda salir. Porque también está el otro problema, y yo soy muy concreto en esto, porque llego de taco, reina, en la gente a echar. Algunas veces yo por ejemplo, procuro, ¿verdad?, le ayudo a esa persona, viene por algo, oye, viene una segunda vez y bueno, y vemos y le ayudamos un poco.
Pero ya una tercera vez, o una cuarta vez, a quinta vez, ay, para ver ya o un tema yo de tema la mongaruana chupea, ya popana ese. Uno evidentemente que tiene que entender también la situación. No estoy diciendo que 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces uno tendría que hacerlo, pero uno ahí ya tiene que preguntarse y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y sobre todo, conociendo después ya a esa persona. Ahí ya te vas interesando de la persona. Tampoco es un dar simplemente, porque ese entonces no es el sentido de la limosna, ¿verdad? La limosna es dar justamente aquello que nosotros tenemos, pero con ese corazón, dar pan al hambriento. Tuve hambre y me diste de comer. Pero que no queda simplemente en ese dar siempre el pan para comer, sino que detrás del pan que yo te estoy dando para comer, ahora te tengo que ayudar para que puedas levantarte y para que puedas comenzar a trabajar con propia fuerza. Ciertamente que seguramente que no va a ser en un solo momento y con un solo movimiento que todo se va a solucionar. Pero ese tiene que ser el primer indicio, tiene que ser el primer camino para que después esa otra persona pueda levantarse. Y nosotros ahí sí que somos responsables. Y eso quiere decir una buena distribución. Esa es la buena distribución. Cómo distribuimos no solamente de los bienes materiales, sino que de los bienes esenciales para hacer crecer a la persona. Al final del itinerario, nosotros encontramos entonces estos 2 puntos, donde la obediencia, escuchen bien, donde la obediencia a la palabra de Dios es esencial para permanecer en la tierra. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, si nosotros no sabemos la palabra de Dios, ciertamente que no vamos a permanecer en la tierra. ¿Por qué no vamos a permanecer en la tierra? Porque no sabemos nuestras raíces, no sabemos nuestra historia, no sabemos y no nos ubicamos dentro de nuestro contexto histórico en el que estamos viviendo. Para poder permanecer entonces, lo esencial es la palabra de Dios. ¿Serán los israelitas quienes reciban las consecuencias de la idolatría? Y los israelitas los que sufren estas consecuencias de las naciones paganas. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, que aquí hay algo más que se nos está pidiendo, que es la obediencia a la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Muchas cosas en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. Tus lazos de amor me tienen muy bien amarrado. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. No hay vacío, no hay soledad en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos dando este avance tan importante desde el capítulo 33 del libro de los Números. Y aquí vamos a mirar que la obediencia a la palabra de Dios es esencial para permanecer en la tierra, es decir, permanecer en aquel lugar que nos pertenece. Cuando nosotros comenzamos a dividirnos, porque nos divide algo que tal vez humanamente hablando nunca lo vamos a resolver sin la fuerza del Espíritu de Dios, humanamente hablando. Porque tiene que llegar, por ejemplo, al perdón, perdonarnos, amarnos, querernos, respetarnos. Y eso solamente lo vamos a hacer con la jerarquía de valores que proviene de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es esencial para permanecer ahora en la tierra. Permanecer en la tierra quiere decir para que nosotros podamos permanecer y ser felices en nuestra familia.
permanecer y ser felices en nuestro trabajo, permanecer y ser felices en nuestro relacionamiento. Upeáis entonces permanecer en la tierra. De otra manera, serán los israelitas quienes reciban las consecuencias de la idolatría de las naciones paganas. Consecuencia de la idolatría que busca ¿a quiénes? Que busca a las naciones paganas. Deben ellos después expulsar a los habitantes de Canaán para que no los corrompan ni los desvíen de su fe. Deben expulsar a los habitantes de Canaán. ¿Cierto que suena duro eso, verdad? Es como que venimos nosotros y estamos invadiendo y ahora encima ustedes que son los ancestros de esta tierra ahora son expulsados, son llevados fuera. Y bueno, esta es la realidad en la que nosotros nos encontramos. Pero cuando te está diciendo aquí teológicamente por lo menos que deberán expulsar a los habitantes de Canaán, es justamente en beneficio del pueblo contra la idolatría. Porque acá pelo que llena. Pero ya explicamos tantas veces, la idolatría no es esa imagencita que yo tengo ahí. La idolatría es cuando nosotros cambiamos a Dios con nuestras actitudes. Al contrario, ese santo que está ahí a quien yo le rezo, me hace mirar sus actitudes, me hace mirar su vida honesta, su vida honrada, su vida que se desvivió por poner en práctica el Evangelio. Upean Vinalañán es santo. Nuestros santos no nos desvían de Dios, al contrario. Entonces eso no puede ser idolatría. Idolatría es cuando vos te desvías de Dios. Cuando vos no querés saber más nada de Dios. Vean la idolatría. Entonces me voy detrás de otras cosas. Me voy detrás de mi platita. Me voy detrás de los placeres. Me voy detrás de todo aquello que me aleja del camino de Dios. Entonces por eso dice que la obediencia a la palabra es muy, muy, muy importante para que nosotros podamos permanecer unidos al Señor. La tierra es entonces el mismo Dios. Ahora, de acuerdo al pensamiento bíblico también, nosotros podemos entender que Dios tiene el derecho de expulsión de los habitantes de Canaán porque Él es el verdadero propietario y la tierra tiene un pueblo que le reconoce. Canaán entonces es el verdadero propietario de la tierra y es propietario de un pueblo que lo reconoce. Al final de cuentas, los extranjeros terminarán por ser incluidos en el culto de Yahvé. Y en Israel surgirá un movimiento misionero. Entonces aquí es el movimiento misionero. Es el movimiento que le da fuerza al que se ha convertido, al que ha llegado a tener esa experiencia con Dios. Se siente ahora con el deseo de hacer misión. Se siente ahora de proclamar con fuerza, con entusiasmo, ¿verdad?, quién es Dios. Lo hace desde su vida, con su testimonio, o lo hace también con las prédicas, pero siempre tienen que ir muy unidos estos dos elementos, ¿verdad? La vida con lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros predicamos con nuestra propia vida, y esto sí que es importante. Bueno, así entonces estamos nosotros reflexionando el capítulo 33 y al final leemos cómo termina este capítulo 33 acerca del reparto de Canaán. El Señor dijo a Moisés, en las estepas de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. Ya hemos hablado y ya hemos expuesto esta partecita cuando está hablando que está a la altura de Jericó. Te está recordando de nuevo que ahí mismo Juan el Bautista bautizaba. Este es el lugar en el cual el pueblo se encontrará con Dios. Este es el lugar del bautismo también. ¿Por qué? Porque este es el lugar por donde pasó Israel de la tierra del desierto, de la tierra de la esclavitud, hacia la tierra del compromiso, hacia la tierra prometida, hacia la tierra de un Dios que nos quiere, que nos ama y que nos da la fuerza para seguir luchando, ¿verdad? Y entonces le dice, yo te hablo en estos términos, cuando crucen el Jordán en dirección al país de Canaán y hayan desposeído de sus dominios a todos los habitantes del país, ustedes harán desaparecer, ahí está, todas las imágenes esculpidas y todas las estatuas de metal fundido y demolerán
todos sus lugares altos. Demolerán todos sus lugares altos. Aquí no tenemos que tomarlo al pie de la letra. Aquí tenemos que mirar el aspecto del género literario. Porque como decíamos, las imágenes, ¿qué imágenes nosotros tenemos? Y además son imágenes esculpidas. Pero imágenes esculpidas exteriormente o son imágenes que nosotros tomamos, porque aquí nosotros somos muy imaginativos, somos de muchas imágenes y nuestras imágenes que van pasando pueden poluir nuestra vida espiritual. Entonces, la imagen es importante. El cómo nos vemos, el cómo yo veo y el qué es lo que tengo que hacer. Después continúa la palabra de Dios diciéndonos a nosotros, ¿verdad? Que ustedes tomarán posesión, dice, del país y habitarán en él. Porque yo les di esa tierra para que la posean. Es decir, este es el regalo de Dios. Esto es lo que Dios le está entregando al pueblo de Israel. Además dice, se repartirán el país entre sus clanes por medio de un sorteo. Qué lindo también esto. Se repartirán la tierra. Ustedes están entrando a la tierra prometida. Pero ahora entonces, cuando ya estemos en esta gran tierra, nosotros vamos a decir, no, para fulano porque está cerca del río. No, pero a mí me quedó aquí en el medio, entre las montañas. O el otro dice, no, porque yo quiero allá cerca del mar. No, lo vamos a hacer, dice, por sorteo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
tanto dolor. No te importó ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor, puedo entender que me amas sin condición. Yo fui comprado al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Me diste tanto amor, tanta pasión, que decidiste tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Por tus llagas hemos sido curados. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando esta última parte del capítulo 33, cuando se reciben las instrucciones acerca del reparto de Canaán. No nos olvidemos que el Shema Israel, es decir, la obediencia a la palabra de Dios, es esencial para permanecer en la tierra. Si nosotros no le obedecemos al Señor, si nosotros no le hacemos caso al Señor, después va a ser muy difícil también, ¿verdad?, que continúe esta acción de una forma mucho más sencilla. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque, claro, cada uno hace aquello que quiere. Cada uno hace de acuerdo a su conveniencia y no mira el aspecto comunitario. Por eso aquí también dice que se tiene que hacer por sorteo, ¿verdad?, por sorteo. Ustedes, además, dice, se repartirán el país entre sus clanes por medio de un sorteo. El sorteo es lo que hay que hacer aquí, asignando una herencia mayor al grupo más numeroso. Pero oye, ¿se dan cuenta? Entonces, como decíamos nosotros hace rato, yo tengo una mansión para 2 personas y 3 gatitos y 2 perros que me cuidan la casa, pero al mismo tiempo yo sé que hay mis vecinos y un poco más allá están, ¿verdad?,
no digo en una posilga, pero en una casita, ¿verdad? De 3 o 4 piecitas, si es que tienen eso. Pero ahí están 10, 11, 9 personas viviendo, ¿verdad? Entonces, hacinados. Todas estas cosas, si nosotros pensamos, si nosotros comenzamos a reflexionar, nos vienen desde aquí. Es en este libro del Pentateuco, el libro de los números, donde nosotros encontramos en el capítulo 33 esta fuerza que nos da Dios para que nosotros podamos entender, para que nosotros nos demos cuenta. Nosotros nos damos cuenta, eso sí. Yo recuerdo que un sacerdote siempre decía, ñande apiteben de por la itabuga, decía, después la itabuga. Oñembo tabuga, ya también. Oñembo tabuga. Pero la itabuga, después ñande apiteben. Todos entendemos y todos somos letraditos. Ahí está. Ese es nuestro verdadero problema. Y ese es el verdadero pecado también, ¿verdad? Porque justamente, ¿en qué consiste? Porque el pecado, la palabra pecado, pues es una palabra que pertenece al aspecto moral, decimos nosotros. Pertenece al aspecto de nuestra forma de hacer, nuestra acción. Esa es la acción moral. Y bueno, el pecado entra dentro de esta acción moral. Cuando nosotros no hacemos lo conveniente, cuando nosotros no hacemos aquello que verdaderamente Dios nos está pidiendo. Por lo tanto, desde aquí nosotros podemos seguir pensando un poco más. Porque dice, tomarán ustedes posesión del país y habitarán en él, porque yo les di esa tierra para que la posean. Además, se repartirán en el país por unos 3 clanes, medio de un sorteo asignando una herencia mayor al grupo de los más numerosos y una herencia menor al de una herencia más pequeña de este grupo que es reducido. ¿Ven esa ahí? ¿Ve? Entonces, ven, mi señora la aprende coque. ¿Ven? Está bien. Entonces, para que entren todos, para que puedan trabajar y bueno, ven, pero coge esta beta, no hay problema. Pero tiene que ser también repensado, reelaborado todo, ¿verdad? Como pueblo, después de haber caminado por el desierto, y aquí te imaginas, vamos a ser sedentarios. Hasta ese momento éramos nómadas, dice el pueblo. Y tenemos que comenzar a poner algunas reglas, algunas indicaciones importantes, como siempre, dentro de una comunidad. Pero si no despojan, miren cómo termina, porque aquí lo que al autor sagrado le está doliendo mucho es que nosotros hayamos ido al destierro. ¿Por qué nos fuimos al destierro? ¿Cuál fue el motivo? Y para el autor sagrado que escribe la Biblia, el destierro se produjo a causa de nuestra desobediencia a Dios. No es tanto para el autor sagrado que Asiria sea un país superpoderoso y que venga con nosotros y nos venza a todos. O que después venga Babilonia y también haga la misma cosa, a pesar de que tenía otra política, ¿verdad? Pero, en fin, le lleva al destierro a Babilonia. Y después vendrá Ciro, que también tiene todo su poder, ¿verdad? Que conquista el mayor imperio, lo máximo. Pero que después también uno se da cuenta que a Alejandro Magno, a pesar de que ha conquistado para su tiempo todo el mundo era para su tiempo. Hasta allá, hasta el fondo se fue, ¿verdad? Pero en ese irse y en ese querer luchar y en ese querer pelear, se encuentra con la muerte. Según dicen, murió él allá en la India de malaria. Eso es lo que dicen. Y bueno, puede ser, eso cuenta la historia. Pero en el fondo, él muere, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y por su limitación. Será una enfermedad, será cualquier otra cosa, pero muere por su limitación, es decir, que no hay emperadores por más emperadores que se consideren, o incluso muchos de ellos que se han hecho llamar dioses. Los romanos, por ejemplo, ¿verdad? O los egipcios mismos, el faraón. Incluso en la Biblia eso sí que aparece, ¿verdad? El faraón que se considera Dios, es una lucha frontal con Moisés. Entonces aquí, cuando Moisés viene ante el faraón, le dice, no, yo le voy a demostrar quién es Dios, le dice el Señor cuando habla con Moisés. Yo le voy a mostrar. Voy a endurecer el corazón hasta que aprenda y que se dé cuenta que Él no es Dios. Y es así que muere después nada más y nada menos que el primogénito, es decir,
aquel hijo del faraón que después tendría que ser Dios. Muerto el perro, muerto la rabia. Es decir, se muere el primogénito, se muere el hijo de faraón, opa, entonces el dios faraón. Bueno, todos estos elementos están muy bien pensados, muy bien elaborados y escritos en la Biblia para que el pueblo pueda reflexionar y darse cuenta y diga, bueno, este es el camino que Dios nos está enseñando. Este es el camino que nosotros tenemos que hacer porque es la única forma de llegar a nuestro destino. Y por lo tanto, con estas instrucciones del reparto de Canaán, dice, pero si no despojan de sus dominios a los habitantes del país, los que ustedes hayan dejado serán como espinas en sus ojos y como aguijones en su costado. Entonces, esa es la consecuencia, y eso es lo que después ellos reflexionan y se dan cuenta cuando están ya en el exilio. Hemos pecado, nos hemos alejado del Señor y por lo tanto nos encontramos en esta desgracia. Bueno, queridos amigos, vamos terminando por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos los próximos días, mañana, y sobre todo con ese deseo de siempre aprender y conocer lo que el Señor nos quiere dejar. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.